Eficiencia en la cosecha. Actualmente quedan en el rastrojo 950.000 toneladas de soja, valuadas en 200 millones de dólares. Si se adopta la tecnología requerida por el INTA en este video, se podrán recuperar 80 millones de dólares por año, equivalentes a 650 cosechadoras nuevas. La soja, el cultivo más importante de la Argentina, representa el 50% del saldo exportable en granos y subproductos. En 1990, nuestro país perdía durante la cosecha de soja un promedio de 206 kilogramos de granos por hectárea. La tecnología introducida por productores y contratistas en estos últimos 5 años permitió reducirlos a 166 kilogramos por hectárea. Pero el nivel tecnológico alcanzado y el potencial aplicable indica que se puede llegar al año 2000 con pérdidas promedio inferiores a 100 kilogramos por hectárea. Al grano. La elección del lote, como las decisiones y labores previas a la siembra, son puntos de partida que permitirán arribar a una cosecha eficiente. Cuanto más pareja sea la superficie del terreno, menores serán las pérdidas por altura de corte. Un excesivo aporque al controlar mecánicamente las malezas baja artificialmente la altura de inserción de las primeras vainas con respecto al suelo, aumentando los niveles de pérdida por vainas no cortadas e impidiendo el normal copiado del terreno por los patines del flexible del cabezal. También debe tenerse en cuenta la elección del cultivar, optando por aquellos que manifiesten alto potencial de rendimiento, menor tendencia al vuelco, mayor despeje en la inserción de las primeras vainas y menor dehiscencia. Un factor importante es además la densidad de siembra. La tendencia es lograr un muy buen stand de plantas, para que produzcan vainas a mayor altura, con tallos delgados, que faciliten el corte de las cuchillas. Control de malezas. Las malezas no solo disminuyen el rendimiento por competencia con el cultivo y dificultan la recolección, trilla, separación y limpieza, también desmejoran la calidad y el valor comercial del grano, haciendo necesario su procesamiento después de la cosecha, con las consiguientes mermas en la producción e incrementos de costos, que en todos los casos supera el costo del herbicida específico. De acuerdo a ensayos efectuados por el INTA, altos niveles de infestación de sorgo de Alepo y yuyo colorado ocasionaron una disminución de 525 kilogramos por hectárea en el rendimiento y un aumento de 118,5 kilogramos por hectárea en las pérdidas durante la cosecha, comparado con un testigo sin malezas. Por esto, es indispensable controlar las malezas en tiempo y forma, de manera mecánica, química o combinando ambos métodos. Para el control mecánico se debe utilizar una reja plana y de alas angostas para evitar el aporte de tierra a las plantas, que aumenta las pérdidas durante la cosecha. Bajo rendimiento potencial. Altas pérdidas por cabezal y cola. Mala calidad del grano. Alto costo de procesamiento. Alto rendimiento potencial. Bajas pérdidas por cabezal y cola. Buena calidad de grano. Momento de cosecha. El momento óptimo de inicio de la cosecha es reducido, lo que obliga a una constante atención del productor. Se aconseja comenzar a cosechar con una humedad del 16,5% para finalizar con el 13,5%, que es el porcentaje base de comercialización. Menor humedad ocasionará excesivas pérdidas por cabezal, daños al grano y pérdida por merma en el peso al momento de comercialización. Si la soja se destina a semilla, la humedad óptima será del 13%. Si se cuenta con un buen sistema de aireación,
el límite superior de humedad de cosecha puede llegar hasta el 15%, para almacenarla con no más del 13%. El cabezal. El 78% de las pérdidas producidas por la cosechadora se debe al cabezal. Su ancho de corte tiene que permitir aprovechar al máximo la capacidad de trabajo de la cosechadora sin superar los 7,5 kilómetros por hora de velocidad de avance. Separadores laterales. Los separadores laterales deben ser flotantes, angostos, agudos, livianos y regulables para separar perfectamente la última hilera a cortar del resto del cultivo, sin producir atascamientos, pérdidas ni desgrane, y al mismo tiempo proteger el mecanismo de accionamiento de la barra de corte y molinete. Esta regulación es muy importante para soja sembrada a menos de 70 centímetros entre hileras. En caso de que la regulación no sea suficiente como para evitar el vuelco de plantas en la hilera a separar, en soja sembrada a menor distancia, será conveniente realizar la cosecha con un ángulo de 30 grados con respecto a la siembra. Barra de corte. Los cabezales equipados con barra de corte flexible flotante trabajan copiando las irregularidades del terreno, absorbiendo los movimientos transversales y longitudinales de la cosechadora. Para disminuir la presión específica sobre el suelo, actualmente, los cabezales vienen equipados con patines que abarcan todo el ancho y están forrados con material plástico antiadherente y deslizante, para evitar el pegado de tierra y reducir el desgaste. Los flexibles deben tener como mínimo 450 milímetros de largo, para que la variación entre la posición del punto muerto inferior y superior no incremente demasiado la pendiente. Una pendiente elevada dificulta el normal ingreso de la planta, haciendo necesario el aumento de la agresividad del molinete con el consiguiente desgrane. Esos granos, al caer sobre una chapa con pendiente negativa, ruedan y se pierden. Es conveniente que el flexible tenga un accionamiento suave y liviano y cuente con un indicador de la posición de la barra flexible flotante para permitir detectar los movimientos. Del 78% de las pérdidas producidas por el cabezal, el 48% son ocasionadas por la barra de corte. Sistemas de corte. Los sistemas de corte más utilizados en nuestro país son el convencional y el alternado de 3x3 pulgadas, que realizan un corte aceptable, pero provocan un excesivo movimiento lateral de la planta hasta que es cortada, aumentando las posibilidades de desgrane. Las secciones de cuchilla tienen que tener buen filo y un dentado profundo frenante, para evitar el deslizamiento de los tallos en el momento del corte. El sistema de corte de paso angosto de 1,5 pulgadas supera al tradicional porque produce un corte con menor movimiento de la planta en sentido lateral y longitudinal, disminuyendo el rozamiento y las pérdidas por desgrane. Permite trabajar hasta 2 kilómetros por hora más de velocidad de avance con iguales pérdidas, o bien a la misma velocidad pero con menores pérdidas que el sistema convencional. En cosechadoras de gran capacidad de trabajo, se aconseja colocar puntones de 1,5 pulgadas y contar con 2 juegos de cuchillas, de 1,5 pulgadas para usar en los lotes limpios de malezas y otra de 3 pulgadas para lotes con malezas de tallo grueso. La capacidad de trabajo de la cosechadora está en función del ancho de corte y la velocidad de avance. Por lo tanto, la velocidad de avance y la velocidad de la barra portacuchillas del cabezal deben guardar una relación directa. Los nuevos sistemas integrales de mando de cuchilla equipados con un contrapeso que ayuda a vencer el esfuerzo de corte permiten alcanzar un límite de 550 ciclos por minuto. Si la velocidad de avance resulta mayor que la velocidad de la cuchilla, esta no alcanza a cortar los tallos y los arrastra hasta completar el ciclo de corte.
Los tallos resbalan en la cuchilla hasta que ésta se encuentra con la contracuchilla. Se produce así un corte desuniforme y considerables pérdidas por desgrane, ya que se aumenta artificialmente la altura de corte de las plantas arrastradas, con el consiguiente arrastre del tallo, perdiendo las vainas que se encontraban por debajo de la altura de corte real. Esto determina además una inclinación violenta del tallo de soja, ocasionando frotamiento entre plantas, desgrane y altas pérdidas. Autonivelación lateral del cabezal. Un equipamiento que mejora el copiado del terreno y posibilita ampliar el ancho de corte del cabezal es el sistema autonivelante automático de fluctuación lateral, que trabaja tomando la información de los separadores laterales. Esta información llega al sistema hidráulico y genera un movimiento de hasta 5 grados de inclinación para ambos lados. Este equipamiento es aconsejable para cabezales de más de 8 hileras y para terrenos desparejos. En el mercado se ofrecen 2 sistemas electrohidráulicos y uno neumohidráulico. El control automático de altura es otro adelanto importante. Desvincula al conductor de la operación de subir o bajar el cabezal de acuerdo al terreno, permitiendo un máximo aprovechamiento del rango de recorrido del flexible, aproximadamente 12 centímetros, al mantenerlo en forma automática en el punto medio de su recorrido. Este sistema puede ser hidráulico, electrohidráulico o neumohidráulico. Consiste en un conjunto de sensores que recogen la información del terreno a través de los patines del flexible. Cuando estos bajan en el terreno, el sensor baja y obliga a que el cabezal también lo haga. Cuando el patín sube, el sensor da la orden inversa y el cabezal sube. De esta manera, solo debe vigilarse el funcionamiento de la cosechadora, sin necesidad de estar operando permanentemente el mecanismo de levante. Molinete. El molinete de dientes paralelos y de ángulo variable es el que tiene mejores prestaciones para la cosecha de soja, dado que realiza un tratamiento suave y uniforme del cultivo, presentando la planta ante la barra de corte en forma vertical, para desplazarla hacia la zona de traslado del sinfín, evitando pérdidas por desgrane. Además, constituye un punto de apoyo de la planta en el momento del corte. En la construcción del molinete debe preverse que los rayos no coincidan con la hilera del cultivo y que tenga una fácil regulación mecánica del ángulo de los dientes a fin de acomodar el material que será cortado por la cuchilla, incluyendo las plantas volcadas. También debe contar con un sistema de regulación hidráulica desde el puesto de comando para la altura, avance y retroceso, de modo de adaptar la posición del molinete a las variaciones del cultivo. Es conveniente que los dientes sean largos y de forma cónica, construidos en material plástico de alta calidad, resistente y de una flexibilidad que le permita volver siempre a su posición original. Estos dientes provocan menor enganche de plantas y ante un eventual contacto con la barra de corte no producirán roturas. En condiciones normales, la velocidad periférica del molinete debe ser un 20% mayor que la velocidad de avance de la cosechadora. Es importante que esta regulación pueda efectuarse desde el puesto de conducción, utilizando para ello un variador eléctrico, hidráulico o bien de mando hidrostático. Para mantener constante un índice de molinete frente a cambios en la velocidad de avance, las cosechadoras modernas cuentan con un dispositivo electrónico que coordina automáticamente la velocidad de avance con la del molinete, permitiendo al conductor seleccionar el índice de molinete de acuerdo al estado del cultivo. Sinfín. El sinfín del cabezal puede ser otra causa de desgrane o entrega desuniforme al cilindro trillador. Un sinfín eficiente aleja el material de la barra de corte con la rapidez adecuada para evitar el corte repetido por la cuchilla, que aumenta las pérdidas. La velocidad del sinfín debe estar bien ajustada y guardar relación directa con la velocidad de avance, número y diámetro de las espiras.
Los sinfines de gran diámetro de tambor, provistos en su parte central con dientes retráctiles dispuestos en forma concéntrica y en V, son los más aconsejados, porque entregan el material en forma suave y uniforme. Los sinfines que cuentan con dedos retráctiles en todo su ancho permiten trabajar con el molinete más adelantado y a mayor altura, es decir, con menor agresividad, lo que representa una ventaja en cultivares de soja de alta susceptibilidad al desgrane. La posibilidad de regular la separación entre el sinfín y la batea del cabezal permite adaptar el equipo a las condiciones del cultivo. Los mejores son del tipo flotante con resortes de compensación. Para evitar la pérdida de granos por retroceso, se coloca una cortina en la parte superior de la entrada del embocador. Sistema de trilla. La trilla de soja es una operación sencilla cuando se trabaja con valores de humedad aconsejables, pero es necesario evitar el daño mecánico al grano. Esto se logra con un diseño correcto y una apropiada regulación de los órganos de trilla. Existen dos sistemas de trilla: cilindro convencional de barras batidoras o de dientes tipo planchuelas y rotor de flujo axial, que pueden ser 1 o 2 y de posición longitudinal. El cilindro de dientes tipo planchuelas es menos agresivo que los convencionales de barra, dado que realiza una trilla mixta por impacto y fricción, disminuyendo el daño mecánico al grano, aconsejable para obtener semilla de calidad. El sistema de flujo axial realiza una trilla progresiva. El material es tomado primero por las paletas aceleradoras, para después girar en forma helicoidal a todo lo largo del rotor, lo que disminuye el daño mecánico al grano producido por el impacto inicial en el cilindro de barras. Para lograr una trilla con mínimo daño mecánico al grano, hay que regular correctamente la velocidad del cilindro o rotor y su separación con el cóncavo. Si la soja se destina a semilla, el daño mecánico no debe superar el 5%. Para la industria, el límite superior es del 10%. Existe una metodología sencilla para evaluar el daño mecánico al pie de la cosechadora: el test de cloro. En el caso de semilla, para medir el daño interno, se utiliza el test de tetrazolio en laboratorio. Como la humedad del grano varía a lo largo de la jornada de trabajo, es necesario que la cosechadora cuente con un variador continuo de vueltas por minuto del cilindro en el puesto de conducción, que permita pasar de 12,7 hasta 22,3 metros por segundo de velocidad tangencial, de acuerdo a la madurez y humedad del grano y de la planta de soja. Para un cilindro de 610 milímetros de diámetro, el rango aconsejado es de 400 a 700 vueltas por minuto. El variador está basado en un sistema de plato y correa variadora con reducción al cilindro. De esta forma se transmite potencia con alta velocidad y poco requerimiento de fuerza. Esto hace que la correa variadora no patine, no se caliente, no se estire y tenga mayor duración. También es indispensable que la cosechadora cuente en el puesto de comando con un mecanismo de apertura y cierre del cóncavo con su correspondiente indicador de la apertura a la vista del operador. El batidor despajador desvía y frena el flujo de material proveniente del cilindro, efectuando una labor de trilla adicional y separación a través del peine despajador, que para soja debe estar regulado en su posición más baja. Sistema de separación. El sacapajas tiene la finalidad de separar el 20 a 25% del grano que no coló a través del cóncavo y es enviado junto con la paja al sistema de separación. Para retener los granos proyectados por el cilindro y el despajador, colocar sobre el sacapajas una o dos hileras de lonas de retención de granos para frenar la inercia y permitir aprovechar todo el largo de separación de los sacapajas. La soja no presenta dificultad en la separación y limpieza. La gran diferencia de peso específico entre el grano y la paja permite trabajar con la velocidad del ventilador prácticamente al máximo.
La correcta elección de las zarandas posibilita eliminar el retorno de granos al cilindro trillador, ya que todo el grano que retorna seguramente será dañado. Existe una gran variación en el tamaño de semilla entre los distintos cultivares de soja, lo que obliga a cambiar o adecuar las zarandas de acuerdo al tamaño del grano. Si el cultivo a cosechar se encuentra enmalezado, es importante limpiar frecuentemente las zarandas y sacapajas. De esta manera, se elimina una de las causas más frecuentes de pérdidas por cola. El mal estado de los sinfines y las norias de las cosechadoras ocasiona importantes daños mecánicos en el grano. La descarga de la tolva debe realizarse con sinfines de gran diámetro, dispuestos en forma tal que presenten la menor inclinación posible. Distribución de los residuos. El INTA ha realizado numerosos trabajos para mejorar la uniformidad de distribución de los residuos. La buena cobertura del suelo permite una mayor infiltración y menor evaporación. Por consiguiente, un mejor balance del agua disponible para los cultivos, principal factor de rendimiento. Una cobertura uniforme también permite un eficiente trabajo del tren de siembra en equipos de siembra directa de trigo, verdeos o pasturas. Una mala implantación significa un desarrollo desuniforme, falta de competencia con las malezas, caída de la producción y dificultades en la recolección. Para lograr esta cobertura, es necesario que el triturador de la cosechadora cuente con aletas esparcidoras largas y de curvas suaves para que desparrame uniformemente los tallos en todo el ancho del cabezal. Este triturador debe tener un rotor de alta inercia para evitar las caídas de vueltas. Para que la cobertura perdure en el tiempo, es importante retardar la descomposición del material. Esto se logra con un rastrojo largo, para lo cual se aconseja utilizar el triturador de rastrojo sin contracuchillas, priorizando la eficiencia de distribución. La cosechadora debe equiparse también con un esparcidor centrífugo neumático para distribuir la granza que sale del zarandón y evitar que ese material, que representa el 50%, se acumule detrás de la cola de la cosechadora. Esto resulta de suma importancia para realizar la siembra directa del cultivo posterior. En los países con abundante experiencia en siembra directa y donde la cobertura del suelo es el principal factor de éxito, se están desarrollando esparcidores integrales que distribuyen en forma eficiente la paja y la granza en forma simultánea, dejando los residuos largos y uniformemente distribuidos para lograr su descomposición. Sistemas de traslado. Los sistemas de traslado de las cosechadoras deben reunir características que tiendan a disminuir la compactación del suelo. Los rodados delanteros tienen que ser altos y anchos para reducir la compactación superficial y estar ubicados lo más cerca posible del cabezal para minimizar las variaciones en la altura de corte. Los neumáticos duales también aumentan la transitabilidad y reducen la compactación superficial. Todo ello contribuye además a la estabilidad lateral de toda la máquina. Una cosechadora con neumáticos altos, anchos, con gran distancia entre ejes y trocha ancha, contribuye a mejorar la transitabilidad, reducir la compactación superficial del suelo y aumentar la estabilidad lateral y longitudinal de la máquina. Con la aplicación de la tecnología adecuada, se lograron reducir las pérdidas del 8,53 al 6,4% del rendimiento potencial, esto es, de 206 a 166 kilogramos por hectárea, lo que representa una reducción del 20% desde 1990 a 1995. Ahora, el desafío es reducir los actuales niveles de pérdida en un 25% para acercarse a los valores internacionales de tolerancia.